Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Aquí de nuevo con vosotros desde España, son las 16:41 para ya 42 del 17 de agosto. Y bueno, dispuestos para terminar el tercer libro de Apocalipsis, que con esto ya son 7 libros que cerramos y nos quedaría el cuarto para terminar la serie completa de Apocalipsis. Y hoy terminamos con el capítulo 20, los mongoles en profecía, y el 21, que es la iglesia no se arrepiente. A pesar de los ayes, los dos primeros ayes, la iglesia sigue impenitente. Bien, capítulo 20, los mongoles en profecía. Ya he mostrado cómo el surgimiento del Islam trajo justicia a la iglesia, pero también cómo la invasión y conquista de Bagdad por parte de los mongoles interrumpió la expansión del Islam. Gengis Khan fue el fundador de la dinastía Yuan, que se extendió por Asia, trayendo juicio sobre el Islam. Se informó que dijo: «Soy el castigo de Dios. Si no hubieras cometido grandes pecados, Dios nos habría enviado un castigo como yo». Entonces, bueno, aquí eso está un poco mal escrito. Si no hubierais cometido grandes pecados, Dios nos habría enviado un castigo como yo. Entonces, ¿qué papel profético jugaron los mongoles en su conquista de Bagdad? En primer lugar, conviene conocer algunos antecedentes bíblicos. El 18º año de Saúl. Salomón sentó las bases de su templo en el 480 año desde el Éxodo, primero de Reyes 6.1. Terminó el templo en 7 años, año 487 desde el Éxodo. Y luego se necesitó un número indeterminado de años para completar la construcción de los vasos del templo, antes de que la gloria de Dios lo llenara. Creo que se necesitaron otros 3 años y que la gloria descendió 490 años después del Éxodo. Si el cuarto año de Salomón fue también el 480 año desde el Éxodo, entonces el primer año de Salomón ocurrió 476 a 477 años después del Éxodo. 40 años antes David se había convertido en rey, 436-437. Saúl reinó 22 años, después de su descalificación, por lo que fue descalificado pasados 414-415 años después del Éxodo. Observamos aquí que el 414 es el número que indica tiempo maldito, como expliqué en mi libro Secretos del Tiempo. Los amalecitas atacaron a Israel poco después del éxodo de Egipto, porque este ataque ocurrió antes de que Israel llegara al monte Sinaí, Éxodo 17. Por lo tanto, en nuestro estudio del tiempo podemos equiparar el año del Éxodo con el año en que Dios comisionó a Saúl para traer juicio sobre los amalecitas. Dios había prometido hacer guerra contra Amalec de generación en generación, Éxodo 17-16, y le dijo a Moisés que no olvidara esto, pero luego Dios pareció olvidarlo durante siglos. Pero Dios no se había olvidado realmente, simplemente estaba colmado de gracia. El tiempo maldito es un periodo de gracia que brinda a los hombres y a las naciones la oportunidad de arrepentirse. En el caso de las maldiciones nacionales,
Ese periodo de gracia es de 414 años o múltiplos de 414 años. En el caso de Amalek, Dios les dio 414 años de gracia antes de ejecutar el juicio divino sobre ellos por su ataque a Israel. Primero de Samuel 15 del 1 al 3. Al mismo tiempo, Dios también estaba tratando con Saúl, quien era un rey pentecostal rebelde. Saúl no solo fue coronado en Pentecostés, el día de la cosecha del trigo, como dice 1 Samuel 12:17, sino que también fue lleno del Espíritu e incluso profetizó, 1 Samuel 10:10. Esto lo convierte en el principal tipo profético de la Iglesia en el Antiguo Testamento. La negativa de Saúl a ejecutar a Agab, el rey amalecita, lo descalificó como agente terrenal de Dios, juez. El profeta le dijo como agente terrenal de Dios, es decir, como juez. El profeta le dijo en 1 de Samuel 15:23, por cuanto has rechazado la palabra del Señor, él también te ha rechazado para ser rey. Cuando Saúl fue descalificado, Samuel lo lloró, 1 de Samuel 16:1, hasta que Dios le dijo que fuera a Belén para buscar otro rey y ungirlo. Encontró a David, hijo de Isaí, y cuando ungió a David, el espíritu de Yahvé se apartó de Saúl, y un espíritu maligno de parte de Yahvé lo aterrorizaba. 1 de Samuel 16:14. Esto profetizaba que la Iglesia será descalificada durante la edad de Pentecostés. Así fue como la Iglesia romana y también las iglesias protestantes y todo lo que pertenece a Pentecostés fueron descalificadas legalmente para reinar en la edad de tabernáculos por venir. No significa que debamos abandonar o renunciar a Pentecostés o a la Pascua, según el caso. Simplemente significa que nuestra experiencia de Pascua y Pentecostés es insuficiente, debido a la corrupción de la naturaleza humana. Debemos ir más allá de las dos primeras fiestas siguiendo el modelo de David. La vida temprana y la preparación de David. Saúl murió después de reinar 40 años, Hechos 13:21, y David tomó el trono a la edad de 30, segundo de Samuel 5:4. Esto significa que Saúl reinaba 10 años antes de que David naciera. También significa que David tenía tan solo 8 años de edad cuando Saúl fue descalificado, en el 18º año de su reinado, y cuando David fue ungido por primera vez. Esto explica por qué David no estaba con sus hermanos cuando el ejército israelita se enfrentó a Goliat algún tiempo después. 1 de Samuel 17:18. La edad militar legal era de 20 años. David tenía entre 10 y 20 años cuando mató a Goliat. Más específicamente, David tenía 18 años cuando huyó de Saúl, así como José tenía 18 cuando llegó a Egipto para ser entrenado por el Señor a través de la esclavitud. 18 es el número bíblico de opresión o esclavitud. Parece que los personajes bíblicos pasaron por pruebas como esta cuando tenían 18 años o, en el caso de los reyes, en su 18º año. No solo Saúl, sino que también el propio David fue expulsado del trono por Absalón en el 18º año de su reinado. Así que podemos decir, con razonable certeza, que David mató a Goliat entre los 10 y los 18 años. Sin embargo, es poco probable que David tuviera menos de 14 años, ya que parece que sería demasiado joven. Lo más probable es que tuviera 15 años, como veremos. Después de matar a Goliat, David fue llevado inmediatamente a la casa de Saúl, 1 de Samuel 18:2. Y cuando regresaron, las mujeres cantaron, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. 1 de Samuel 18:7. Saúl se enojó y al día siguiente un espíritu maligno lo hizo profetizar, 1 de Samuel 18:10, y tratar de matar a David con una jabalina. David escapó, pero Saúl entonces le tuvo miedo y lo sacó de su presencia y lo nombró comandante de 1000, 1 de Samuel 18:13. Tenía la esperanza de que si David estaba expuesto al peligro, lo matarían a causa de su inexperiencia. Sin embargo, David solo se volvió más exitoso.
No se nos dice cuánto tiempo permaneció David como capitán del ejército israelita, pero el objetivo de esto es mostrar cómo podemos identificar estos eventos por los eventos que tuvieron lugar más tarde en la historia de la Iglesia. Después de todo, la historia de la Iglesia ha sido el cumplimiento de estos tipos proféticos y cada evento en la historia del reinado de Saúl se repitió en la historia de la Iglesia. Cada año se reflejaba en un jubileo, cada año de Saúl se iba a reflejar en un jubileo de la Iglesia. Los mongoles cumplen la profecía. La conquista de Bagdad por parte de los mongoles en el 1258 después de Cristo sirve como cumplimiento de la exitosa batalla de David contra Goliat. En este caso, el Islam era gigante. Era el gigante que amenazaba al ejército de Saúl, es decir, a la Iglesia y las naciones occidentales en general. En el año 1258, de hecho, cayó en el 25 jubileo de la edad de Pentecostés, que corresponde al 25 año del reinado de Saúl. Esto fue 7 años después de la descalificación de Saúl y por lo tanto David tenía 15 años, más 8 más 7 cuando mató a Goliat. Después, el día de Pentecostés, en el 33 después de Cristo, cuando comenzó la edad pentecostal, agregamos 25 por 49 años y obtenemos 1225 años. Agregue esto al 33 y llegamos al 1258 después de Cristo, el año en que Bagdad cayó ante los mongoles. ¿Es esto una mera coincidencia? No, porque leemos en la historia cómo Gengis Khan llegó al poder en 1206 y conquistó su primera nación, Xia occidental, en 1209. El año 1209 fue 49 años antes. En otras palabras, desde 1209 hasta 1258 vemos la historia del ciclo del 25 jubileo de la Iglesia de principio a fin, y es marcado por el ascenso de los mongoles hasta su logro supremo, la toma de Bagdad. Aquí está el registro histórico. Dice, el líder mongol Gengis Khan ordenó algunas incursiones iniciales contra el oeste de Xia antes de lanzar una invasión a gran escala en 1209. Esta invasión marcó tanto la primera gran invasión llevada a cabo por Gengis como el comienzo de la invasión mongola de China. Después de convertir a Xia occidental en un estado vasallo, conquistó China y luego se trasladó al oeste. Gengis Khan murió en 1226, pero su familia continuó la guerra en su lugar. El asedio de Bagdad, que duró desde el 29 de enero hasta el 10 de febrero de 1258, supuso la invasión, toma y saqueo de Bagdad, la capital del califato abasí, por las fuerzas mongoles, el Khanate y las tropas aliadas. Los mongoles ejecutaron al califa al-Mustasim y masacraron a muchos residentes de la ciudad, que quedó muy despoblada. Se considera que el asedio marca el final de la Edad de Oro islámica, durante la cual los califas extendieron su dominio desde la península ibérica hasta Sind y también estuvo marcada por muchos logros culturales. La caída de Bagdad le dio a Occidente un respiro de la amenaza islámica. En otro relato leemos, Bagdad cayó ante los mongoles en 1258. Entonces era la ciudad más grande y rica del mundo. Era donde vivía el califa. Gobernaba el mundo musulmán, al menos de nombre. Bagdad cayó en manos de un ejército no musulmán solo en otra ocasión, en 2003 ante los estadounidenses en la guerra de Irak. Desde el punto de vista profético, los mongoles desempeñaron el papel de David matando a Goliat, como se aplicó en este periodo de tiempo en particular. Saúl, entre comillas, había reinado 25 jubileos y David tenía 15. Al igual que la muerte de Goliat ayudó a los hijos de Israel en la antigüedad, así también la caída de Bagdad ayudó a la Iglesia en su 25 jubileo. El don de Dios, la ciudad de la paz.
El significado de Bagdad es don de Dios, pero su nombre oficial era Madinat al-Salaam, la ciudad de la paz, que también es el significado de Jerusalén. Ambas ciudades, de hecho, resultaron ser ciudades carnales, no cumpliendo el mandato de la paz, sino, como leemos de la misma Jerusalén, convirtiéndose en la ciudad sanguinaria. Ezequiel 24:6. De hecho, fue por esta razón, legalmente hablando, que la Jerusalén terrenal fue rechazada en favor de la ciudad celestial. La ciudad islámica de la paz se menciona aquí, cuando el califa abasí al-Mansur fundó la ciudad completamente nueva para su capital, eligió el nombre de Madinat al-Salam o Ciudad de la Paz. Este era el nombre oficial en monedas, pesos y otros usos oficiales, aunque la gente común continuó usando el nombre antiguo. En el siglo XI, Bagdad se convirtió casi en el nombre exclusivo de la metrópolis de renombre mundial. La principal diferencia, quizás, entre Bagdad y Jerusalén es que el nombre de Jerusalén es plural, o más bien un dual, mientras que Bagdad es singular. En otras palabras, solo había una Bagdad, pero había dos Jerusalenes, una celestial y otra terrenal, de modo que el cumplimiento de las promesas de Dios a la ciudad pudiera darse incluso después de que la gloria partiera de la ciudad terrenal para nunca regresar, como dice Ezequiel 11:23. Apocalipsis 11:8 identifica a la Jerusalén terrenal con Sodoma, Egipto y la misma Babilonia. Bagdad también es un tipo de la Babilonia misteriosa, la gran ramera que es la rival profética de la novia de Cristo. En ese sentido, Bagdad está representada por Goliat, el opresor. Así como Babilonia cayó después de 70 años, en 604 al 534 a.C., Bagdad también cayó ante las tropas estadounidenses en abril de 2003, 70 años y medio después de que Irak se convirtiera en una nación independiente en octubre de 1932. El Tratado Anglo-Iraquí de 1930, que concedía a Irak la independencia total, entraría en pleno vigor cuando Irak se uniera a la Sociedad de Naciones. Esto tuvo lugar el 3 de octubre de 1932. Babilonia como sistema monetario. La ciudad original de Babilonia fue un centro comercial y financiero. La moderna Misterio Babilonia es un sistema bancario y financiero mundial basado en la deuda y la usura, que utiliza dinero fiduciario. Hoy vemos el sistema babilónico atrincherado en Occidente y actualmente está siendo derrocado por los reyes del Oriente, Rusia y China, quienes están reintroduciendo un sistema monetario respaldado por oro que el presidente Nixon destruyó en 1971. La moneda china se llama renminbi o yuan. China está en el proceso, eso es como la dinastía Yuan de los mongoles. China está en el proceso de establecer un yuan respaldado en oro, que cuando se complete rivalizará con todas las monedas fiduciarias que dependen totalmente de la fe en el valor de las monedas creadas de la nada y respaldadas por nada. De hecho, Goliat, entre comillas, hoy es el sistema monetario, porque el nombre del gigante proviene de la palabra hebrea Galat, que a menudo se traduce como discover, es de descubrir, la tarjeta de crédito, discover. Solo necesitamos mirar los edificios altos donde se encuentran estas sedes financieras para ver que son gigantes en la tierra. El conflicto actual entre Babilonia y los reyes del Oriente fue presagiado por Gengis Khan y sus hijos, que invadieron Bagdad en 1258. ¿Cómo? Porque Gengis Khan fue el primer gobernante de una nueva dinastía conocida como la dinastía Yuan. La moneda china tiene dos nombres, yuan y renminbi. ¿Coincidencia? Parece que no, ¿verdad? Gengis Khan, en 1162 al 1227, y sus hijos sentaron las bases de la dinastía Yuan, 1279 a 1368, al derrotar a Xia Occidental y conquistar Asia Central, Mongolia y el corredor Exi.
Los mongoles, por supuesto, no tenían idea de cómo estaban cumpliendo la profecía, ni podían concebir la forma en que estaban estableciendo precedentes proféticos para el derrocamiento financiero de Misterio Babilonia, más de 7 siglos después. Pero ese es el carácter único de la profecía y del plan divino. Y cuando estudiamos la historia podemos ver las sugerencias de Dios en el pasado y comprender cómo está obrando en el presente. Bueno, pues nos vamos al capítulo 21. La Iglesia se niega a arrepentirse. Apocalipsis 9 del 20 al 21 concluye el segundo ay diciendo: y el resto de la humanidad, los que no murieron por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar, y no se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Como sucedió con el antiguo Israel, la Iglesia dejó de lado la ley de Dios en favor de las tradiciones de los hombres. Sin embargo, cuando estudiamos las Escrituras y aprendemos cómo creían y enseñaban los sacerdotes del templo en los días de Jesús, queda claro que la mayoría de los líderes religiosos nunca entendieron que desagradaban a Dios. Siempre les tomaba por sorpresa cuando el juicio divino les golpeaba. La mayoría de las veces se negaron a creer que Dios realmente estaba juzgando a la nación, por lo que concluyeron que sus invasores eran simplemente demasiado poderosos para ellos o que habían incurrido en el desagrado divino por tolerar a los herejes, entre comillas, y a otros oponentes doctrinales. Así es la naturaleza humana. Esa también es la naturaleza de la ceguera espiritual. A este respecto, la Iglesia no era diferente del viejo Israel. El remedio siempre se encuentra en la Escritura misma, pero hay que entenderla bien para poder ver lo que está sucediendo en el mundo. También se debe conocer la mente del autor para poder comprender las Escrituras correctamente. El movimiento iconoclasta. Juan nos dice que la Iglesia fue juzgada por los ayes, debido a su idolatría, adorar las obras de sus manos. Si bien hubo algunas imágenes o iconos utilizados por algunas iglesias antes de Constantino, la mayoría de ellas fueron adoptadas después del 312 después de Cristo, cuando el cristianismo se legalizó en Roma. El segundo gran impulso en su popularidad se produjo después de que el emperador Justiniano cambiara las leyes del imperio en el 534 después de Cristo. A la mayoría de ellos no se les ocurrió que el segundo mandamiento pudiera expresar la opinión de Dios sobre tales imágenes. En 717 y 718, los sarracenos sitiaron Constantinopla por segunda vez. No tuvieron éxito, pero el emperador León III sintió la presión cuando los islámicos ridiculizaron al occidente cristiano por su veneración de estatuas e imágenes, llamándolas adoración de ídolos. Al mismo tiempo estaba disgustado con el comercio de imágenes y las afirmaciones supersticiosas que se hacían para vender esos productos. Así, desde el 726 al 730 después de Cristo, el emperador León emitió una serie de decretos iconoclastas, es decir, quebrantadores de iconos, en el intento de erradicar la adoración de ídolos en la Iglesia. El patriarca de Constantinopla renunció a su cargo en el 730 en lugar de someterse al decreto. En Roma, los papas Gregorio I y Gregorio II también se opusieron firmemente a estas leyes y se negaron a someterse a ellas. León envió una flota para someter las revueltas, pero su flota fue destruida por las tormentas. El emperador envió un ejército para sofocar la revuelta, pero también fue derrotado en sangrientas
batallas en Rávena. Después, en Rávena, vamos a ver, Rávena. Después de que la guerra abierta disminuyó, el emperador de Oriente seguía siendo el jefe nominal de Occidente, pero su poder se rompió. El Papa Gregorio no tenía la intención de usurpar ningún poder político, pero sentó un precedente que seguirían los papas posteriores. En el 731, apenas 5 años después del Edicto de León, un sínodo en Roma excomulgó a todos aquellos que atacaran las imágenes de los santos. Aunque el emperador no fue mencionado por su nombre, estaba claro para todos que él y sus teólogos en Oriente habían sido excomulgados por aquel que se hacía llamar obispo universal. Esto puso fin a la controversia y León murió en el 741 sin tener éxito en su esfuerzo por librar a la Iglesia de sus ídolos. Los edictos iconoclastas de León fueron tan desagradables que la división entre Oriente y Occidente se amplió. El fracaso de León a la hora de dominar Occidente socavó en gran medida su poder sobre la parte occidental del imperio. El vacío de poder lo llenaron los papas romanos que se convirtieron en portavoces de las voces apasionadas de los religiosos que deseaban conservar sus iconos. La donación de Pipino. El declive del poder de León sobre Italia fue acompañado por el creciente poder de los lombardos en el norte de Italia, que tomaron muchas ciudades de Italia y pronto amenazaron la propia Roma. En el 755, la amenaza lombarda llevó al Papa Esteban a buscar la ayuda de Pipino, rey de los francos en el norte. Su arreglo era que Pipino ayudaría al Papa a retomar esas ciudades. En lugar de devolverlas al gobierno nominal del emperador del Este, serían entregadas como estados pontificios al obispo romano. Esta transacción se produjo en el 754 después de Cristo, en el punto medio de los 7 tiempos del juicio divino. Llegó a conocerse como la donación de Pipino. Vea mi libro, Daniel, Profeta de las Edades, libro 3, capítulo 22, para obtener más información. Por lo tanto, el Papa Esteban obtuvo el poder político sobre unas 20 ciudades, incluidas Rávena, Ancona, Bolonia, Ferrara, Iesi y Cubio, lo que le dio una porción de territorio de buen tamaño a lo largo de la costa adriática de Italia. Esto convirtió al Papa en un señor feudal y le dio al papado el derecho a recaudar impuestos en esas ciudades. Más importante fue el hecho de que los estados pontificios dieron a los papas una mayor autonomía de los emperadores en Constantinopla. A partir de ese momento el papado se convirtió en un premio, no solo para los espiritualmente ambiciosos, sino también para aquellos que deseaban el poder político y la riqueza que se podía obtener de él. Como escribió E.R. Chamberlain en su libro de 1969, Los malos papas, página 17. Dice, pero ahora que el obispo de Roma poseía no solo las llaves del cielo, sino también las llaves de más de una veintena de ciudades, cada una con sus ingresos, el atractivo del oficio se magnificó considerablemente. El primero de los disturbios papales derivados de la donación ocurrió en el 767, cuando, a la muerte del papa reinante, uno de los numerosos señores locales reconoció la oportunidad y, apresurándose a Roma, propuso a su propio hermano como sucesor. El hecho de que el hermano fuera descalificado por ser laico fue fácilmente superado, ya que fue ordenado clérigo, subdiácono, diácono y sacerdote, y luego consagrado como obispo y papa el mismo día. Fíjese qué carrera más meteórica, ¿eh? Fue ordenado clérigo, subdiácono, diácono y sacerdote, y luego consagrado como obispo y papa el mismo día. Inmediatamente surgieron facciones rivales y aparecieron 2 papas más. Al primer concursante le sacaron los ojos y lo dieron por muerto.
El segundo fue asesinado directamente y fue sólo cuando el tercero pidió protección a los odiados lombardos que se restableció algún tipo de orden. Aquellos que no han estudiado la historia del papado podrían sorprenderse de que tales cosas pudieran suceder, pero esta no es solo la punta más pequeña del iceberg. Pero esta es solo la punta más pequeña del iceberg. El carácter moral de los papas era tan carnal e incluso francamente criminal que la gente en Italia pronto se volvió inmune a él. Llegaron a esperar tal comportamiento. La mayoría no cuestionaba el derecho divino de los papas a gobernar a los hombres, pero lamentaban que Dios les hubiera dado tal derecho. En los siglos que siguieron, casi todos los papas tuvieron múltiples amantes, que les dieron muchos hijos ilegítimos, muchos de los cuales se convirtieron en cardenales y papas después de ellos. Condiciones en el 18º jubileo. El 18º jubileo de la Iglesia se extendió desde el 866 al 915 después de Cristo. La importancia de este año radica en el hecho de que el rey Saúl era un tipo de la Iglesia bajo Pentecostés y fue descalificado para tener una dinastía perpetua en el año 18 de su reinado. Así que aquí en el 18º jubileo vamos a ver cómo la Iglesia es descalificada también. Cada año en la vida del rey Saúl profetizaba de un ciclo de jubileo en la historia de la Iglesia. Aquí está la larga lista de papas junto con la fecha en que cada uno se convirtió en papa durante ese tiempo. Nicolás I del 858 al 866, Adriano II el 867, ese solo duró un añito, Juan VIII el 872, también solo un año, Martín II 882, también un año, Adriano III 884, Esteban VI 885, Formoso I el 891, Bonifacio VI el 896, Esteban VII 897, Romano el 897, en el mismo año hubo hasta dos, por lo visto, Teodoro II 898, Juan IX 898, otro también en el mismo año dos papas, Benedicto XIV en el 901, León V en el 903, Cristóbal I en el 904, Sergio III en el 905, Alejandro III en el 910, Lando 912 y Juan X en el 912. Como ven, unos reinados papales súper cortos. El 18º jubileo comenzó con el último año del Papa Nicolás I en Roma. Reinó desde el 858 al 866 después de Cristo. De él dice Cormenin, él fue el primero que ordenó que el ascenso de los papas se celebrara con una brillante entronización y para dejar a la posteridad un ejemplo de su propia audacia y el espíritu mezquino del emperador, exigió que el rey Luis viniera a pie para recibirlo, para que sostuviera las riendas de su caballo y así lo condujera desde la iglesia de San Pedro hasta el palacio de Letrán. Una historia completa de los papas de Roma, volumen 1, página 234. Nicolás escribió una carta a los obispos de Lorena diciendo: «Afirmas que estás sumiso a tu soberano para obedecer las palabras del apóstol Pedro, quien dijo: sométete al príncipe, porque él está sobre todos los mortales en este mundo. Pero pareces olvidar que nosotros, como vicarios de Cristo, tenemos el derecho de juzgar a todos los hombres. Así, antes de obedecer a los reyes, nos debes obediencia, y si declaramos culpable a un monarca, debes rechazarlo de tu comunión hasta que lo perdonemos. Solo nosotros tenemos el poder de atar y desatar, de absolver a Nerón y de condenarlo, y los cristianos no pueden, bajo pena de excomunión, ejecutar otro juicio que el nuestro, que es el único infalible». Cormenin, página 242. Casi nada las ínfulas de los papas. Escribió otra carta diciendo: «Sabe, príncipe, que los vicarios de Cristo están por encima del juicio de los mortales, y que los soberanos más poderosos no tienen derecho a castigar los crímenes de los papas, por enormes que sean.
Sus pensamientos deben estar ocupados por los esfuerzos que realizan para la corrección de la Iglesia, sin inquietarse por sus acciones, porque no importa cuán escandalosos o criminales sean los libertinajes de los pontífices, debes obedecerlos, porque están sentados en la silla de San Pedro. Y el mismo Jesucristo, aun cuando condenó los excesos de los escribas y fariseos, ¿no les ordenó obediencia porque eran los intérpretes de la ley de Moisés? Cormenin, página 243. Cormenin continúa en la página 248 sobre el Papa Nicolás. Es evidente, escribió Nicolás, que los papas no pueden ser atados por ningún poder terrenal, ni siquiera por el del apóstol si regresara a la tierra. Desde que Constantino el Grande ha reconocido que los pontífices ocupaban el lugar de Dios en la tierra, la divinidad no podía ser juzgada por ningún hombre vivo. Entonces somos infalibles y cualesquiera que sean nuestros actos, no somos responsables de ellos sino ante nosotros mismos. Tal fue el pontífice que llevó a la Iglesia al inicio de su 18º jubileo. En esto vemos la conexión profética con el año 18º del rey Saúl, en el cual fue llamado para traer juicio sobre los amalecitas. Los amalecitas habían atacado a Israel cuando salían de Egipto y como resultado Dios había puesto una maldición sobre esa nación en Éxodo 17, del 14 al 16. Esto puso a Amalec en tiempo maldito, lo que significaba que Amalec tendría 414 años para arrepentirse antes de que se ejecutara el juicio. No se arrepintieron y dado que Saúl fue rey 414 años después, él fue el único llamado divinamente para ejecutar juicio sobre Amalec. La historia se cuenta en 1 Samuel 15. Saúl, sin embargo, salvó al rey impenitente Agag. Así Saúl tomó la maldición de Agag sobre sí mismo. Esto lo descalificó para gobernar Israel y aunque gobernó otros 22 años, su dinastía estaba destinada a terminar. Samuel le dijo más tarde en 1 Samuel 15:23, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la insubordinación, obstinación, desobediencia, como iniquidad e idolatría. Debido a que has rechazado la palabra del Señor, Él también te ha rechazado para ser rey. El versículo 35 concluye, y el Señor lamentó haber hecho rey a Saúl sobre Israel. Lo que le sucedió al rey Saúl también le sucedió inevitablemente a la Iglesia romana. El 18º jubileo de la Iglesia vio tanta corrupción que esto marcó el punto en el que Dios rechazó a la Iglesia. A partir de ese momento se decidió en la corte divina que la Iglesia, ungida por Pentecostés, finalmente daría paso a una Iglesia más grande con una unción de tabernáculos. Tal Iglesia fue prefigurada por el rey David, el tipo de vencedor. La casa de Teofilacto. El cardenal Baronius, conocido como el padre de la historia católica, describió el siglo X de esta manera: un siglo que por su violencia y su falta de bondad debería llamarse el siglo de hierro, por la monstruosidad de su maldad el siglo de plomo, por la escasez de su literatura el siglo oscuro. Una historia de los papas de Joseph Maccabe, página 213. Joseph Maccabe, que fue un sacerdote desilusionado que se convirtió en ateo a finales del siglo XIX, comentó sobre la afirmación de Baronius diciendo: si continúo hablando del siglo X como el siglo de hierro, la edad oscura, solo se refiere a Roma y la mayor parte de la Europa papal. Maccabe, página 213. El Papa Sergio III, que se convirtió en Papa en el 905 después de Cristo, tenía una amante llamada Teodora, esposa de un duque y senador llamado Teofilacto. Sergio también tuvo un hijo de una de las hijas pequeñas de Teodora llamada Marocia. E.R. Chamberlain nos dice: el verdadero maestro de Roma fue el Papa Sergio y Teodora debió su influencia al hecho de que su hija Marocia era la amante de Sergio. De cualquier manera que Teodora explotara su posición en el momento de la muerte del Papa Sergio en el 911, ella había pasado del control indirecto al directo. Roma podría razonablemente haber esperado otro preludio asesino para las próximas elecciones.
En cambio, dos de los nominados de Teodora ascendieron al trono con el mínimo de alboroto. Reinaron durante poco más de un año cada uno y descendieron silenciosamente a la tumba. Solo entonces centró su atención en el acto más audaz y cínico de toda su carrera, el traslado de un amante del obispado de Rávena al obispado de Roma. Chamberlain, página 28. Chamberlain continúa citando a Liutprand, el obispo de Cremona, en su relato de esta época. Según él, Teodora se enamoró de un tal Juan, un joven clérigo ambicioso de Rávena, que venía con frecuencia a Roma por asuntos oficiales. Bajo la protección de Teodora, el joven progresó de manera constante en su carrera y finalmente fue nombrado obispo, cargo que puso fin a sus frecuentes viajes a Roma. Entonces Teodora, como una ramera que temía tener pocas oportunidades de acostarse con su amado, lo obligó a abandonar su obispado y tomar para sí, oh monstruoso crimen, el papado de Roma. En el 914 el obispo Juan de Rávena se convirtió en el papa Juan X. Chamberlain, páginas 28 a 29. Según Cormenin, el propio Juan era hijo de una monja y un sacerdote, o sea que tenía buen pedigrí. Una historia completa de los papas, volumen 1, página 285. En su relato leemos acerca de Juan. Su belleza hizo que lo llamara Teodora, la amante del papa Sergio, quien se enamoró violentamente de él. La ambiciosa juventud cedió a la pasión de Teodora y así preparó el camino para llegar al pontificado soberano. Su amante, que era todopoderosa en Roma, hizo que primero lo nombraran obispo de Bolonia, pero antes de ser consagrado, habiendo muerto el prelado de Rávena, fue elegido arzobispo de esa ciudad. Por fin Teodora, temerosa de la infidelidad de su amante, si permanecía en un arzobispado alejado de Roma, hizo que fuera ordenado papa a la muerte del papa Lando. Platino, un historiador siempre correcto en sus afirmaciones, dice que antes de esta última elección Juan había sido expulsado ignominiosamente de su sede por la gente de Rávena por sus escándalos y sus crímenes. Los registros históricos no nos dicen el destino final de Teodora o de su esposo legal Teofilacto. Sin embargo, su hija Marocia continuó siendo muy influyente en Roma y en el papado. Cuando todavía estaba en su adolescencia, se casó con un alemán llamado Alberic, que había llegado a Roma con el título de marqués de Camerino. Su título de marqués indicaba que poseía tierras, que en ese momento se obtenían únicamente mediante la espada. Alberic era un soldado capaz y se alió con el Papa Juan y el juez Teofilacto en un triunvirato de poder que quizás salvó a Roma de la invasión de los sarracenos. Los sarracenos se habían estado moviendo hacia la península italiana de manera constante y para el año 924 se habían establecido a solo 30 millas de Roma. El triunvirato de Roma luego levantó un gran ejército en el 926 y destruyó a los sarracenos que habían amenazado Italia durante 2 generaciones. Los registros históricos luego se oscurecen y no sabemos el destino de Teodora y Teofilacto. Incluso el propio Alberico desaparece de los registros. Sin embargo, Marocia siguió los pasos de su madre. Benedicto, el monje cronista, lamenta que ella fuera el señor de la ciudad. Su ambición era fusionar el papado con su propia familia y promover el principio de un papado hereditario. Se casó con un señor feudal de Toscana llamado Gui, que trajo a sus propios soldados a Roma. Primero se apoderaron del castillo de Sant'Angelo, luego en el 928 sus soldados tomaron cautivo al Papa Juan y lo encarcelaron en el castillo. Chamberlain nos habla de la ironía. Allí, un año después, murió por asfixia o por inanición, el primero de los papas en ser creado por una mujer, Teodora, y ahora destruido por su hija Marocia, página 35. Cormenin dice que el Papa Juan murió en el 936 después de pasar algunos años en prisión. 2 breves papados ocurrieron antes de que el hijo de Marocia, Octavio,
se convirtiera en papa en el 931, a la edad de 16 años. Era hijo del papa Sergio y Marozia tomó el nombre de papa Juan IX. Y Marozia, y tomó el nombre de Papa Juan IX. Perdón, Juan XI, no noveno, sino 11. Sin embargo, él era de carácter débil, por lo que Marozia buscó una alianza más poderosa con el medio hermano de su difunto esposo, Hug. Cormenis nos dice: ella envenenó a su marido Gui y le ofreció la mano y el principado de Roma al rey Hugo, su medio hermano. Hugo fue el tercer marido de Marozia. Su primer marido, Alberico, al ver cómo Marozia había matado a su segundo marido, supo que su vida también estaba en peligro en cuanto pudiera encontrar un pretexto. Durante una de las muchas fiestas posteriores a su boda, Marozia humilló deliberadamente a Alberico, haciéndolo el chico del agua para lavarle las manos a Hugo. Alberico derramó el agua y Hugo le dio una bofetada en la cara. Alberico salió corriendo del castillo y lideró una revuelta. Los romanos respondieron de inmediato y asaltaron el castillo mientras el ejército de Hugo estaba estacionado fuera de la ciudad. Hugo abandonó el castillo junto con su nueva esposa, bajó por una cuerda donde el castillo se cruzaba con las murallas de la ciudad y escapó con su ejército. La turba capturó a Marozia, la entregó a Alberico y luego desapareció del registro histórico. Hugo declaró inválido su matrimonio con Marozia y volvió a casarse. Tal era la condición del liderazgo de la Iglesia en el ciclo del 18º jubileo de la historia de la Iglesia, que corresponde proféticamente al 18º año del rey Saúl. El obispo Liuprand lo llamó la era de la pornocracia, es decir, el gobierno por medio de la inmoralidad, y los historiadores de la Iglesia posteriores siguieron su ejemplo. Si bien la Iglesia romana ha enseñado durante mucho tiempo que conservará el derecho divino de gobernar y que la Iglesia, es decir, la Iglesia romana, nunca será derrocada, esto simplemente no es cierto. No fue cierto para el rey Saúl ni tampoco para la Iglesia romana, que pronto lo será. Ambos fueron descalificados a los 18 años, o en este caso el 18º jubileo, y por la misma razón, rebelión contra Dios. Por lo tanto, Apocalipsis 9 del 20 al 21 indica que la Iglesia se negó a arrepentirse de su idolatría e inmoralidad, incluso después de estar bajo la presión divina del Islam. No obstante, Dios no consideró oportuno derrocar a la Iglesia romana de inmediato. Lo mismo sucedió con el rey Saúl, quien reinó otros 22 años después de su descalificación. A la Iglesia le quedarían todavía 22 jubileos, que yo creo que están acabando. Y así llegamos al capítulo 10 de Apocalipsis, donde el relato histórico continúa con los eventos que dieron origen a la Roma protestante. Fin del libro tercero. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, aquí lo dejamos hoy. Mañana, Dios mediante, y si no es mañana, si no se puede mañana, sería el lunes, ya comenzaremos con el libro cuarto de Apocalipsis, que es a partir del capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Bueno, pues nada, les encomiendo a la gracia del Señor Jesucristo y les espero para el próximo día. No dejen de acompañarme hasta entonces, pásenlo bien.